Sus líneas de investigación son regulación económica y recursos naturales. Actualmente es profesora del curso Legislación Política y Ética Ambiental de la Universidad del Desarrollo. Doctora en Derecho, Derecho de Aguas y Derecho Ambiental, magíster en Ciencias Jurídicas y diplomada en Derecho Administrativo Económico con mención en Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Camila, bienvenida. Adelante. ¿Y tiene ya micrófono? ¿Sí? ¿Tiene micrófono? Ah, no se ve. No sé si no está prendido. Ahora sí. Ahora sí. Demasiado moderno. Muchas gracias, Camila. Camila, tú nos presentarás a quien iniciará la conferencia. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes. Algunas precisiones, gracias por la presentación. Ya no soy la presidenta de la asociación. No, está perfecto. Fui la primera presidenta. Pero después hicimos un enroque y la actual presidenta es también una abogada, también la pueden invitar para la próxima vez, pero yo soy secretaria ahora. Pero al final el carro lo tiramos todo, así que, pero es una asociación de abogados, imagínate, justamente por el tema del derecho, así que por ahí está nuestro invitado. Yo voy a tener la suerte de presentar al profesor Arana y escuchar, aquí vamos a conversar, dice. El profesor Arana, Estanislao Arana, es director académico del Foro de la Economía del Agua, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada y director del Máster en Derecho también de la Universidad de Granada. Conocido por tanto de docencia como investigación, ha sido vicedecano de la Facultad de Derecho y director de la Escuela Posgrado de esta universidad. Muy bienvenido, creo que me toca esto, así que lo escuchamos. ¿Dónde me pongo yo? ¿No? Por supuesto. El micrófono es tuyo ahora. Ya. Bien, buenas tardes a todos. Y en primer lugar quiero mostrar mi enorme satisfacción por estar aquí por tercer año, no consecutivo, pero sí por tercera vez en esta Expo Agua y en este foro de la economía del agua en Chile. Quiero agradecer expresamente, aunque forme de alguna manera parte de la organización también de este evento, pero muy especialmente a Expo Agua, a José Miguel Sotoluque, a Claudia Papich y también a nuestro presidente Paco Lombardo, que son los que de verdad han auspiciado y han hecho posible el que por cuarto año estemos juntos en Chile hablando, reflexionando y llegando a acuerdos entre todos por lo que más nos preocupa, el agua. En las anteriores intervenciones que he tenido, creo que el reto era más sencillo que el de hoy, por cuanto que cuando te enfrentas, aunque sea desde la perspectiva jurídica, a algún problema concreto, como pudiera ser la sequía, como pudiera ser la regulación, como pudiera ser cualquier de estos ámbitos que conforman el mundo del agua, pues el tema está más acotado, pero hacerlo sobre un tema tan genérico, tan amplio, tan importante como agua y derecho, pues creo que el reto está a la altura del compromiso que tenemos. Por cierto, muchas gracias, Camila, por tu presentación y un orgullo poder compartir contigo este diálogo. Agua y derecho también tiene que ver con el lugar en el que ocupa esta ponencia dentro de la jornada. Estamos al final. Han intervenido ingenieros, geólogos, climatólogos, economistas y al final viene el derecho. Tiene su sentido, tiene su lógica, porque eso es el derecho. El derecho lo que viene a hacer es una especie de sincretismo del resto de realidades. Cuando el resto de disciplinas han dicho lo que tienen que decir en cada uno de sus ámbitos, el derecho viene a poner orden, el derecho viene a conjuntar las diversas opciones que hay, darle forma a ese consenso y darle un carácter vinculante que permita realmente llevarlo a cabo. Es decir, nosotros, el derecho viene al final, viene a tratar de poner orden, de equilibrar todos los intereses que hay en juego
en un bien tan importante como el agua. Y lo tiene que hacer bien, porque no cualquier derecho nos sirve. Tiene que ser un buen derecho, tiene que ser un derecho elaborado con una verdadera y auténtica técnica legislativa. Estamos en una época de vorágine donde las normas se suceden y esa forma de producción jurídica a la que estamos acostumbrados en momentos de emergencia, sin una suficiente reflexión, creo que no están ayudando. Necesitamos el derecho, pero el buen derecho. El agua es fundamental para la vida y el derecho es esencial para el agua. Sin el derecho, el agua realmente no cumpliría su función. Me voy a saltar la primera diapositiva porque la quiero sacar al final. Creo que es un elemento con el que podemos concluir. La presentación, voy a hacer algunas reflexiones generales sobre qué supone el agua desde el prisma del derecho, algunas cuestiones esenciales y luego voy a reflexionar sobre algunos de los retos más importantes a los que se enfrenta este derecho de aguas. En primer lugar, respecto a la naturaleza jurídica del bien. El agua es un bien común, el agua es una propiedad y una responsabilidad de todos, no es de nadie, es un bien común, no es de nadie y es de todos, por tanto. Luego, su protección y su gestión, su distribución, está en manos tanto del Estado como de los particulares. Y ese reparto de responsabilidades entre lo público y lo privado, en cuanto a esa gestión y en cuanto a ese deber de tutela, tiene que estar equilibrado. Si tenemos un exceso por lo público o tenemos un exceso por lo privado, estamos desequilibrando el juego y se producen problemas como muchos de los que tenemos que afrontar. En España, por ejemplo, hemos utilizado una técnica jurídica que procede del derecho francés, que es el carácter demanial, y hemos calificado al agua como un bien de dominio público, un bien, entre comillas, lo de propiedad, que es fundamentalmente responsabilidad del Estado. Pero quizás en esa intervención casi absoluta del Estado sobre el agua, ese control casi total que pretende la normativa sobre el agua a través de esa figura de su calificación como dominio público, no es real. No es real. Se ha producido un exceso en ese intervencionismo del poder público y hemos caído en una ficción. El Estado no tiene capacidad, no tiene la suficiente fuerza, energía, control para poder llevar a cabo ese dominio absoluto sobre el agua. Esa reducción, por lo tanto, o ese exceso en lo público ha generado un desfase donde quizás un mayor protagonismo en la gestión por parte de los particulares pudiera ser más conveniente. La gestión de los bienes comunes, como es el agua, nos corresponde a todos y como árbitros en la asignación de esos recursos tenemos que utilizar lo público y lo privado, el Estado y el mercado. Son dos herramientas esenciales a la hora de distribuir ese bien, a la hora de protegerlo. Otro elemento esencial que ha salido a lo largo del día de hoy, en la medida en que, como os decía, el derecho viene al final de las jornadas, el derecho viene al final de todo lo que se ha hablado, voy a reiterar algunas de las ideas que a lo largo de hoy, a lo largo de los foros y Expo Agua que hemos ido celebrando, pues se han comentado. Se ha dicho, el agua es gratuita, es un recurso natural gratuito. Sin embargo, el agua no puede ser gratuita de una manera absoluta. La gestión del agua conlleva una serie de costes que no podemos obviar. Se sintetiza muy bien esa idea con un principio del derecho comunitario
que es el que se denomina el principio de recuperación de costes, que viene a significar una idea muy sencilla. No es posible, no es correcto, no es conveniente para una correcta gestión del agua utilizar los precios políticos, utilizar la política en los precios del agua. Por el agua tenemos que pagar lo que realmente vale su gestión, lo que vale captarla, lo que vale distribuirla y, sobre todo, se nos olvida muchas veces, lo que vale sanearla para devolverla al medio ambiente en las mismas o mejores condiciones que la recogimos. Ese es un reto. No podemos, tenemos que cobrar exactamente lo que vale el agua, lo que vale esa gestión, partiendo de que estamos ante un recurso que nos da la naturaleza, pero que si no es a través de su correcta gestión no se podría disfrutar. Y ahí tenemos un enorme reto. Hay unas infraestructuras, como hemos visto, cada vez más costosas, unas infraestructuras que no se pueden soportar exclusivamente por parte del Estado, sino que ahí también es una responsabilidad de todos. Tendremos que asumir, así como asumimos que en materia de telecomunicaciones o en materia de energía tenemos que pagar unos precios a veces que consideramos elevados, lo mismo tenemos que hacer con el agua. Realmente tenemos que pagar por el agua lo que vale, sino su gestión, tanto en la captación como en su devolución a la naturaleza. Y como digo, son dos sectores donde lo tenemos muy asumido. Si no pagamos nuestro recibo de energía, si no pagamos nuestro recibo de teléfono móvil, sabemos que se nos va a cortar el suministro. Sin embargo, con el agua no es así. Sociológicamente hay algo ahí que no es correcto, que tenemos que terminar de desarrollarlo y que tenemos que terminar de adaptarnos. Otra idea que ha salido también y sobre la que me gustaría reflexionar de nuevo. La política en mayúsculas y las políticas en plural son fundamentales en la gestión del agua. Es una responsabilidad de todos tomar decisiones políticas sobre cómo queremos gestionar el agua. Pero lo que no podemos asumir, lo que no es correcto, lo que no es acorde con una adecuada defensa y protección del agua es el uso partidista del agua, la política en minúsculas, el populismo, la polarización, la adscripción ideológica de posiciones en torno al agua es lo que verdaderamente daña y no contribuye a la mejora en la gestión de este elemento. Política sí, partidismo no. Tenemos que reconducir ese debate político a la ciencia, al técnico. Hay unas decisiones políticas democráticas que son ineludibles. El político tiene que asumir sus responsabilidades a la hora de tomar decisiones, pero son responsabilidades que tienen que estar detrás de una base científica, técnica, que justifiquen sus medidas. Entre políticos exclusivamente, y salvo honrosas excepciones, como han visto o han vivido recientemente en Chile, es difícil entenderse. Cuando estamos cerca de la técnica, cerca de la ciencia, ese entendimiento creo que es mucho más factible. Y esa política en mayúsculas, esa mayor inversión en infraestructuras, esa mejora en la gobernanza del agua es lo que de verdad va a terminar consiguiendo materializar el derecho humano al agua. El derecho humano al agua, dicho sin más, como un simple eslogan político, no conduce a nada. Conduce al descrédito social si detrás de esa idea no viene financiación suficiente, vienen infraestructuras que permitan materializar ese derecho que sin duda es de todos, ese derecho humano al agua. Pero si viene solo con el eslogan, si viene con un uso político, partidista de esa denominación, no nos va a servir para nada. Tenemos que traer la agenda política, el agua a la agenda política de manera permanente.
Celebramos ahora en Europa recientemente el que se haya creado una comisaría de aguas, es decir, una persona, una comisaria, un alto responsable de la Comisión Europea, del Ejecutivo, podríamos decir, de la Unión Europea, que se encarga por primera vez o que incluye en sus responsabilidades el agua. Comisaría de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y una economía circular competitiva. Es una manera, es un reflejo de lo que estoy diciendo. Es la manera de que de verdad el agua está en la política. En Chile lo tenéis y luego concluiremos con eso, con el Pacto Nacional por el Agua. Eso es llevar la política continuamente del agua a nuestro día a día. La política de aguas tiene que servir para materializar de verdad su carácter de derecho humano, su protección y su utilización racional, no para dividir o para enfrentar. Entre los nuevos retos que tiene el derecho de aguas o la política de aguas, con las soluciones que se adopten en la ciencia, en la tecnología, uno de ellos, el principal, también se ha hecho alusión, es el binomio agua y energía. Un binomio al que luego tendremos que añadirle también la alimentación, conformando el trinomio que realmente va a marcar el futuro en la gestión del agua. Agua y energía, la interrelación entre el agua y la energía es esencial. Agua para la energía y energía para el agua. A nivel mundial, un 15% del agua se utiliza para producir energía y un 8% de la energía mundial se utiliza para el tratamiento del agua. El binomio es evidente. La relación y la interrelación a nivel científico y tecnológico es evidente. Quizás desde el punto de vista jurídico tengamos que atender mejor esa interrelación. En nuestro país, el ordenamiento o el sistema jurídico que conozco un poquito mejor, la planificación hídrica y la planificación energética, a pesar de esa interrelación, está todavía muy despegada. Hace falta una mayor interrelación entre esas dos realidades para cumplir ese reto. Entre los muchos que podríamos hablar del binomio agua y energía, pues tres ámbitos donde realmente se ve con claridad. El tema en la producción de energía, de la potenciación de la energía hidroeléctrica reversible. Es una energía renovable la que procede del agua, de las centrales hidroeléctricas, de la energía hidroeléctrica, que es de las pocas renovables, si no la única, que permite el almacenamiento. Es una manera de poder producir o de contribuir a la seguridad hídrica a través de una energía con cero emisiones. Fomentar, potenciar esa energía hidroeléctrica reversible es uno de los retos de futuro. O, en el ámbito del ciclo urbano, acudir a fórmulas que permitan la neutralidad energética. El caso de las biofactorías. Esa posibilidad de que los residuos resultantes del tratamiento del agua sucia al final terminen generando la energía suficiente como para poder mantener el funcionamiento de la propia planta de tratamiento de aguas, es un objetivo inescindible, es una realidad ya en muchos lugares de nuestro país, en muchos lugares del mundo, pero tenemos que seguir trabajando en esa línea. Es economía circular, ciclo urbano del agua, neutralidad energética. O hidrógeno verde, ese gran objetivo, esa energía renovable que tantas expectativas ha despertado, pero que todavía tiene muchas dificultades para realmente poderse implantar. La gran demanda de agua que genera por ahora esa tecnología hace que no sea o que no se visualice todavía de una manera realmente con todo el potencial que tiene. Pero hace falta también una regulación que dote seguridad a los inversores, que dote posibilidades de financiación para poder seguir investigando y trabajando en esa fuente de energía renovable.
Digitalización, agua y tecnología. Es fundamental, es una realidad. Antes nos han puesto varias diapositivas que realmente nos permiten saber o tener conciencia de la importancia que tienen los avances tecnológicos y en digitalización, sobre todo en la gestión del agua urbana y, además, también en el mejor conocimiento de la gestión de las aguas subterráneas. Gracias a tecnología y a digitalización tenemos una posibilidad de mejorar en la gestión, en el control de las masas de agua, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Ese es otro reto, seguir avanzando, seguir potenciando la digitalización para facilitar la toma de decisiones. El conocimiento, al final, es esencial para poder tomar buenas decisiones. Agua y cambio climático. Ya se ha dicho, ¿no? Quizás sea en cada uno de los foros, en cada uno de los encuentros que tenemos en torno al agua, el elemento que más sale a relucir, ¿no? Cambio climático manifestado fundamentalmente en temas hídricos con las dos caras de la misma moneda, sequías e inundaciones. El agua que tenemos en el planeta básicamente es la misma. ¿Cuál es la diferencia? La manera en que se presenta. El momento climático en el que vivimos, independientemente de cuál sea el grado de responsabilidad que tenga el hombre o no en ese cambio, nos está presentando el agua de una manera muy diferente, con periodos de sequía cada vez más intensos y más largos y con inundaciones también cada vez más presentes. Pero a mí me da la impresión de que muchas veces cuando en la agenda política hablamos de cambio climático o en este tipo de foros hablamos de cambio climático en relación al agua, creo que se produce una paradoja. Y es que muchas veces lo utilizamos casi como una excusa. Es una especie de exención de responsabilidad. No, es que el cambio climático es algo ante lo que no podemos hacer. Creo que no es así. Creo que estamos en un momento científico de conocimiento muy importante que nos permite saber realmente cuáles son, si no todos, gran parte de los efectos de ese cambio climático. Ya podemos saber cuál es ese periodo aproximado de sequías o cómo se van a producir las inundaciones. Tenemos que asumir la responsabilidad de adelantarnos y adoptar decisiones antes de que esos fenómenos se produzcan. El cambio climático no puede ser la excusa para la irresponsabilidad de todos. Tenemos que asumir que eso no va a cambiar, al menos durante muchísimos cientos de años, y lo que tenemos que hacer es adoptar las decisiones para impedir que esos fenómenos o que ese cambio climático realmente nos afecte de una manera tan negativa. Estamos también, no quiero seguir insistiendo en este tema, bastante lo hemos hecho ya. Otro de los retos que también ha salido es el de el agua y la agricultura. La población mundial está creciendo a una tasa aproximadamente de 1,2% al año. Se espera que lleguemos a 8.500 millones de habitantes en el año 2030, a 9.700 en 2050, a 10.400 en 2080, frente a los 8.000 millones que aproximadamente tenemos en la actualidad. Eso hace que la producción de alimentos sea necesaria aumentarla en un 50% para 2050, mientras que el agua que vamos a poder destinar al regadío no va a poder incrementarse más allá de un 10%. Este es un problema. Necesitamos más agua para producir más alimentos, pero sin embargo vamos a tener menos disponibilidad. El reto tecnológico está ahí. Creo que la tecnología, creo que la ciencia y la correcta gobernanza en materia de agua es la única solución que tenemos para poder solventar esa paradoja y para poder salvar
otro de los riesgos, otra de las seguridades a las que debemos de atender. Muchas veces los que vivimos en países como Chile o España, donde la alimentación afortunadamente la tenemos muy garantizada, no somos conscientes de que hay un grave riesgo mundial de falta o de dudas sobre la seguridad alimentaria. Ese es otro de los grandes retos a los que, desde luego, tendremos que enfrentarnos. En definitiva, y para dar cuanto antes paso al diálogo y al debate con mi moderadora, el derecho es un instrumento esencial para la vida en sociedad y para el progreso. Solo el progreso y el desarrollo económico racional va a permitir la protección ambiental. Sin progreso científico, técnico y también económico, no cabe más que la degradación de agua. Y en ese progreso solo se puede conseguir con la participación de todos. Concienciación, que aunque cada vez es mayor, todavía es insuficiente. Educación y sobre todo la colaboración público-privada, una expresión que creo que sirve muy bien para identificar ese deseo o esa necesidad de colaboración entre todos, siguen siendo los ejes sobre los que apoyar este reto y en los que se sostiene nuestra esperanza. Y déjenme terminar con una frase que la tenía en la primera diapositiva y que creo que es muy bonita y que procede de un famoso jurista, abogado y profesor uruguayo, Eduardo Juan Couture, que define lo que podría ser el derecho para el agua. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia y, sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Muchas gracias. Camila. Citaste a los que nos hacían ver en la escuela, los mandamientos del abogado. Exacto. Eso de ten fe en el derecho, aunque a veces los abogados nadie los quiere porque ponemos puros problemas, que la regulación, que para qué, estoy pensando en proyectos a veces, pero igual podemos empujar cosas. Me gustó mucho tu presentación, muchas gracias. Y por supuesto que te tengo preguntas varias. Partiendo por lo que tú dijiste al principio de qué naturaleza jurídica tienen las aguas, y esta es la única lata leguleya jurídica que espero hacer. Pero nosotros tuvimos esta discusión hace poco, como país, de si las aguas eran, de qué tipo eran. Y eso tiene un montón de consecuencias. Entonces es un bien común, en el sentido de que es de todos y al mismo tiempo no hay una sola persona que pueda tener la ordenación. Nosotros en Chile tenemos una categoría un poquito distinta de la española, pero viene de otra parte, que son bienes nacionales. No es el Estado, no es común, sino que la nación como un concepto, todos los que estamos acá y los que vendremos para adelante y los que estamos habitantes de la nación, somos como los dueños, pero también tenemos un deber. Entonces, ¿cuál sería, en tu opinión, los objetivos que tendría que tener un derecho de aguas moderno, con los desafíos que tenemos, que pusiste mucho, pero objetivos, así, si pudiéramos ponerle algunos objetivos específicos para este bien que es tan complejo y necesario y además, de nuevo, de todos, pero que alguien tiene que regularlo? Bueno, pues digamos que los elementos esenciales del derecho español de aguas, yo creo que de alguna manera están en el debate también en Chile y de alguna forma también con todas las deficiencias que pueda tener, pues se quieren trasladar, ¿no? Lo primero es regular el agua desde una perspectiva o partiendo de su naturaleza, no partiendo de divisiones políticas o territoriales. El concepto de cuenca hidrográfica es el que marca el derecho de agua. El agua se regula desde esa realidad natural que conforma la cuenca. Pero eso no es nada
o no significaría nada o quedaría cojo si no viene acompañado de una autoridad única que regule la cuenca. La cuenca, si creemos que de verdad es la realidad sobre la que se debe de soportar su gestión, tiene que estar en manos de una única autoridad, con la participación de todos, desde luego, pero que al final la responsabilidad sea de una única organización. Nosotros, en las cuencas más importantes del país, las cuencas intercomunitarias, la figura es la Confederación Hidrográfica. Cuando hablamos de cuencas solamente en el ámbito de una comunidad autónoma, pues cada una de esas cuencas internas tiene un órgano de gestión que deciden las comunidades autónomas. Pero la idea es gestión por cuencas, organización unitaria en la gestión. Perfecto. Y tú, en esta, te comento esto, no sé si lo hablamos antes, pero el Código de Aguas chileno acaba de ser reformado hace 2 años y medio casi, de forma muy fuerte. De hecho, yo creo que es un código distinto. El modelo 81 ya no existe como estaba hasta hace unos años atrás, y podríamos hablar, hasta la misma autoridad habla del nuevo Código de Aguas por todas las facultades que tienen nuevas y más trabajo, que además les ha costado mucho, porque una cosa es lo que la ley dice, ¿cierto? Y otra cosa es lo que la real capacidad del Estado tiene, ¿ya? Porque aquí lo que hicimos fue darle más trabajo, darle más facultades, pero no se reformó el órgano, o sea, la autoridad misma. Y financiamiento, ¿para qué hablar? Pero está reconocida ahora esta triple función de las aguas. En el derecho español también está reconocida esta función de subsistencia o como derecho humano, la parte productiva y la parte ecosistémica, o eso es algo que ven a nivel, como dices tú, de cada organización o cada cuenca va viendo esta utilización? No, la legislación básica nacional en materia de aguas, la Ley de Aguas, establece una prelación de usos dentro de la utilización del agua, y el primero es el agua para uso humano. Ese es el primer uso. El segundo uso es la actividad agrícola. El tercer uso se acaba de modificar recientemente la ley, precisamente para introducir, antes que el uso industrial genérico, el uso de almacenamiento de agua para las centrales hidroeléctricas. Es tal la importancia, es tal el reto que hay en esa materia, que por primera vez se ha modificado ese precepto. Es decir, que si es que podemos hacer una correlación, que yo creo que no, que entender derecho humano al agua es mucho más que establecer que el agua de boca o el agua para abastecimiento o para uso humano directo en boca es el primer uso. Eso no debe de ser solo lo que se comprenda bajo algo tan importante como el derecho humano al agua. Pero bueno, ahí está. Y también está el uso ambiental del agua, que realmente no se considera. Hay un debate técnico, científico, acerca de si los caudales ecológicos, en definitiva, ese uso o esa necesidad de reservar un volumen determinado de agua en cada una de las cuencas para su protección ambiental, si es un uso específico o realmente es un elemento, esa protección ambiental, que condiciona al resto. Pero también está contemplado. Interesante, porque a partir del 2022, en Chile, de nuevo tenemos priorización nosotros para el consumo humano, que antes no teníamos, pero los códigos anteriores tenían. Pero después viene la preservación ecosistémica. Ojo, el código, estoy citando, no estoy diciendo que sea lo que tiene que ser, o la realidad, y dice que debe haber un equilibrio, entre los usos productivos y la preservación ecosistémica. Ahora, de eso a la práctica puede haber mucho trecho, pero están las tres. O sea, qué distinto que ustedes tengan en el fondo antes usos de energía o cosas. En el fondo, es una decisión. A ver, ¿eso es una decisión política o de país o sociedad? La regulación al final dicen, bueno, nos vamos a enfocar en esto, vamos a preferir esto, y otros entonces tienen que adecuarse. Yo creo que ese es el mensaje que está dando el Código Nuevo. Es como, primero consumo humano y los productivos. En el fondo, busquemos nuevas fuentes, es un empuje a adaptarse, pensando en el tema del cambio climático, sobre todo. Es que no hay que. Es el enfrentamiento que aparentemente existe, ¿no?, entre la protección ambiental del agua y el uso para el resto o para las actividades del ser humano. Pero yo creo que esa protección ambiental no debe en el juego de colocarlo 1, 2, 3, 4, 5, no. Es un enfoque que debe de inspirar al resto de funciones. No podemos pensar en un uso
energético del agua si no hemos atendido la protección ambiental, si la consideración ambiental del agua, estableciendo unos mínimos estándares tanto para su devolución como para que circule el agua por determinados cauces. Pero no debe de entrar en el juego de si la protección ambiental es la 1 o la 2, inspira a todo. No se entiende la gestión del agua sin ese carácter bifronte, protección y utilización racional. Racional, esa conservación que está definida en la ley de base. Y en ese sentido, aprovechando, me encantó eso quiero saber, ¿qué son los precios políticos? Porque, sobre todo, no sé si pero en 2 semanas más tenemos elecciones de las autoridades más locales, no tenemos a nivel como Congreso. Entonces, esa tensión que decía que puede haber entre garantizar el derecho humano, porque es algo que a las personas les llega muy directo, o sea, este es un tema que esto es, personas además, o ciertos grupos que consideran que tienen un derecho preferente por donde viven, o sea, y la política se puede prestar mucho para ese tipo de ofertas, ¿ya? Pero después, en la implementación es donde está la dificultad. ¿Cómo jugar esa tensión entre es un derecho humano, el agua es de todos, todos deberían tener el acceso o no debería ser, esto debería ser poco menos que gratis, con la instrumentalidad del derecho de agua, la eficiencia, el principio de recuperación de coste? O sea, ¿a eso te referías con precios políticos? Bueno, la utilización de esa expresión de precio político me refiero a que se cobre por el agua menos de lo que vale su gestión. Eso es lo que podríamos entender, en términos generales, por un precio político. No estoy cobrando, no quiero asumir el coste político de cobrar por el agua o de subir el precio de la tarifa del agua porque me va a suponer Bueno, pues el reto está en eso. El reto está en que traslademos a la sociedad de que subir la tarifa del agua, si está debidamente justificada y nos explica muy bien dónde va esa subida, es por el bien de todos. No es... Asumimos que la factura de la telefonía móvil o de la televisión por cable se eleve o que valga X y, sin embargo, con el agua nos cuesta. Nos falta crear conciencia en la sociedad para que se asuma esa realidad. No es lógico en Europa, hoy hemos visto un cuadro de donde se pagaba más y menos por el agua, ¿no? Y justo donde más se paga por el agua es quizás donde más agua hay, en lugares donde hay mucho volumen de agua, sin embargo hay una concienciación ambiental que lleva a que los costes del tratamiento de ese agua para su devolución al medio ambiente sean elevados, pero hay una sociedad lo suficientemente madura y concienciada como para asumir ese informada coste. También, porque... Formada. Digo, ya que estamos un poco en yo estoy mirando a los profesores, ¿cierto? Que estamos también formando, estamos en una sociedad como que todos tienen derecho y que, pero no porque alguien se quiera ir a vivir a un lugar en donde está la mitad, ¿cierto? Alguien tiene que llegar a proveerle agua, podría ser o no, pero no todo es un derecho, lamentablemente, o si el Estado garantiza el acceso, pero no para cualquier cosa, quizás para subsistencia, o sea, tiene límites, la vida en sociedad tiene costos y límites, aunque nos cueste. Ahora, lo que cuesta subir tarifas para los políticos es, o sea, suben 30 pesos, 20 pesos y ya cualquier cosa, eléctrica. En este país por lo menos estamos con problemas de subir las tarifas, les cuesta mucho subir las tarifas. Quizá hay que explicarlo bien, quizá hace falta que se nos enseñe, ¿no? cómo se capta el agua, cómo llega a la llave o al grifo, cómo se devuelve. Es decir, esos procesos tan complejos y tan costosos, pues los conocemos un poco los que estamos metidos en este mundo, pero el ciudadano no se lo imagina, cree que es un milagro el darle a la llave y ahí está, lo asume con una naturalidad, y en la educación quizá también hay que llevar esa explicación básica, ¿no? de qué procesos tan complicados hay para eso. De hecho, yo llevo a mis alumnos de ambiental a la planta, a la vía factoría, para mostrarles qué pasa con el agua que sale de sus... ¿Ustedes saben qué pasa? Por ejemplo. Sí, impresionante. Es una actividad completa. Oye, y para ir, porque tú mencionaste el Pacto por el Agua, yo acá, lo siento, pero tengo que hacerle promoción también. Salió hace poco, de hecho tú conoces a varios de los que hicimos, entre académicos y otros actores, logramos que de 20 actores del mundo del agua, entre ONG, asociaciones gremiales, productores, usuarios, incluso gobernadores, firmaron una declaración, que le paso el dato, Acuerdo por el Agua, que tiene su propio sitio web, etcétera, muy en la línea. No es que estemos reinventando la rueda, pero
la razón fue decir, ¿cómo no nos vamos a poder poner de acuerdo en cosas ciertas básicas? Porque, ¿cómo pasamos, y aquí está mi pregunta, de las declaraciones, es que protejamos el medio ambiente? Porque cuando uno pone la pancarta o pone el titular, están todos de acuerdo. Cuidemos el agua, seamos más eficientes, pero cuando uno empieza a llegar a los instrumentos y a las limitaciones del uso que yo defiendo, estoy acostumbrado, que me interesa, o como activista también, estoy pensando en las ONG, que tienen un rol súper relevante también en levantar a veces temas que otros no ven, no es que sean opuestos necesariamente, aunque sí a veces son rivales. Entonces, lo que más costó, y creo que el mayor valor que tiene ese ejercicio que hicimos, que fue con una metodología de participación, es que de repente se dan cuenta que querían lo mismo y no estaban necesariamente enfrentados. El agua debe ser el elemento natural más complejo de regular por la cantidad de intereses, funciones, usuarios, y aparte porque es un sistema imposible en que tú mueves una pieza en cualquier lado y es un dominó. ¿Cómo pasamos de todos los informes, declaraciones, diagnósticos que en Chile tenemos para llenar una biblioteca a cambiar de verdad? ¿Cuál sería? Porque acuerdo por el agua, pacto por el agua, podemos hacer mucho. Pero en España, ¿ustedes tuvieron algún punto de inflexión, alguna fórmula, alguna autoridad? ¿Cuál? Como dicen ustedes, no tenemos la bala de plata tampoco, No existe. Ni mucho menos, no sabemos, no hay una solución mágica, pero piensa cómo llegasteis a ese consenso vosotros en ese grupo. Era un consenso a través de personas que a lo mejor no estabais implicadas directamente en una política pequeña, entre comillas, partidista. Erais más científicos, técnicos, y lograsteis un acuerdo, a lo mejor siendo cada uno o representando o teniendo un conocimiento de cada uno de los sectores. Sin embargo, ahí el consenso es más sencillo, pues quizá esa metodología, trasladándolo luego a los responsables políticos y generando una sociedad consciente y que sea capaz de valorar realmente cuáles son sus políticos, que adoptan mejores decisiones en torno al agua, esa es la solución. Perdón, pero es que, sí, complicado. Yo te diría que quizás lo que más nosotros sufrimos durante, lo comentamos el otro día, fue la utilización política del problema, que al final es un problema técnico y de gestión y tiene múltiples, no tiene una solución. Los problemas del agua se gestionan, no se solucionan, son infinitos, eternos y 24/7, nunca paran. Lo que más puedes hacer es gestionarlos mejor, y el tema de decir, acá están los buenos y acá están los malos, como ideológicamente, literalmente te lleva solamente a enfrentarlo, y al final por eso te preguntaba que cómo, si ya, a ver, no, esto tiene que ser de la mano más que de frente. Diálogo, formación, educación. Ya, ok. Lo sabemos, Gracias pero hay que seguir, hay que seguir. Tremenda tarea, pero vamos a seguir nomás. Muchas gracias por la conversación también. Estamos Gracias perfecto a para ti, cerrar. Camila. Y no teníamos que haber estado tan lejos. Coincidimos en muchas cosas. Las sillas las pusieron. Muchas gracias, Camila, muchas gracias, Estanislao, por esta interesante conversación con la cual vamos a sacar una foto. ¿Está por ahí, Cherry? Para la posteridad, sí, la foto de rigor de todas maneras mientras llega. Igual le quiero pedir a Estanislao que se quede para que nos dé unas palabras con las cuales ya vamos cerrando esta 17ª versión, ¿verdad?, del Foro de la Economía del Agua y cuarta Expo Agua Santiago. ¿Estanislao? Sí, ¿ya? Espérate, perdónate, Camila, nos van a hacer la foto y ya está, al final. Perfecto. Feliz. Ya lo siento que me tengan ustedes que soportar la última conferencia y también las palabras de clausura, pero bueno, con mucho gusto trato de poner fin a una jornada muy intensa en la que creo que hemos conocido de primera mano pues, las propuestas de cada uno y todos los panelistas que hemos tenido en este encuentro frente al gran reto de la sostenibilidad hídrica. Y debemos, y quiero agradecer y felicitarnos por la elevada participación que hemos tenido en esta 17ª edición del Foro de la Economía del Agua y en la cuarta edición de Expo Agua, en el que hemos conseguido incrementar en un 30% la participación de empresas en este evento. Hemos superado los 4.000 inscritos, nada más y nada menos que el doble
de lo que tuvimos el año pasado. Por lo tanto, enhorabuena de nuevo, José Miguel, Claudia, Paco, porque hemos conseguido que este encuentro, esta alianza, este ejemplo de ese ODS de alianzas, este ejemplo de diálogo que es necesario para la protección del agua sea una realidad. Y ese objetivo de la protección se consigue con estas pequeñas, grandes cosas. Unirnos y potenciar el diálogo para convertirnos también en un agente del cambio, un espacio de diálogo que nos permita colaborar, aliarnos, articular esfuerzos y trabajar de manera conjunta. Los contenidos de este foro, de esta Expo Agua en cuarta edición, han sido, giran en torno siempre a las mismas ideas, pero es que es necesario seguir insistiendo en ellas. Son fundamentales, son las piedras de toque esenciales y este año, desde otras perspectivas, con otras personas, hemos seguido dialogando sobre ello. La primera idea es la necesidad de seguir manteniendo esa colaboración entre lo público y lo privado. Es un elemento, me parece un mantra, pero que de verdad es clave si queremos enfrentarnos a todos los desafíos hídricos que tenemos. Hemos puesto, o creemos, como segunda gran conclusión o segundo gran elemento de debate en toda la jornada de hoy, poner en el centro del debate político y social el agua. No hay agua que perder y cada gota cuenta. Y eso se consigue poniendo al agua en el centro del debate político y social. Hemos puesto encima de la mesa la necesidad de que la seguridad hídrica está íntimamente relacionada con otras dos seguridades, la energética y la alimentaria. La interrelación o ese trinomio entre agua, energía y alimentos creo que ha sido tratado y que es necesario seguir reflexionando. Hemos visto, y para mí ha sido realmente interesante el conocer de primera mano y con más detalle cómo ha sido posible ese pacto nacional y estrategia nacional por el agua en Chile. Es un ejemplo en un momento en el que se suponía que la sociedad chilena vivía momentos de confrontación, ha sido capaz de ponerse de acuerdo y articular un pacto nacional por el agua. Habrá que materializarlo, habrá que seguir avanzando, pero se han sentado las bases para ello. Creo que se ha tratado suficientemente en la jornada de hoy. Hay que seguir fortaleciendo la gobernanza hídrica. Tenemos que seguir buscando mejores mecanismos de institucionalidad y para poder gobernar con mejor criterio, más eficazmente y más eficientemente el agua, contando con la participación de todos, la sociedad civil y las comunidades locales. Además, esa gobernanza del agua o esa seguridad hídrica del agua hay que hacerlo teniendo en cuenta los impactos sociales que provoca la escasez y procurando un acceso equitativo siempre a ese agua potable y al saneamiento básico. Ese pacto, esa estrategia nacional por el agua es un ejemplo del camino que tenemos que seguir en todos lados si queremos conseguir un futuro más resiliente y equitativo. Todos estos han sido los temas que hemos debatido en esta nueva edición del Foro de la Economía del Agua, en esta cuarta edición de Expo Agua y que creo que han sido más que interesantes y por los que debemos de estar satisfechos, contentos, agradeciendo a la organización y a todas las empresas que también han hecho posible esta Expo Agua y este Foro de la Economía del Agua. Y nada más, despedirnos y Claudia, José Miguel y Paco, ponernos a trabajar ya por la próxima edición de esta Expo Agua para poder seguir encontrándonos siempre que sea posible, porque aquí se está muy bien y hacemos muy bien por el agua. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Queridos amigos, estamos llegando al final de esta exitosísima jornada. Muchas gracias por habernos acompañado en nombre de Interexpo. Gracias de verdad. Y anoten esta fecha, 9 de octubre
del 2025. Nos vemos en la próxima quinta versión de Expo Agua y una nueva versión también, por supuesto, la 18ª del Foro de la Economía del Agua aquí en Santiago. Muchas gracias, buenas tardes.